día de hoy, nuevamente reunidos como comunidad, que realmente los felicito a todos ustedes por la búsqueda de seguir creciendo en lo personal y en lo profesional. Hoy traemos a un gran amigo, psicólogo organizacional, con muchos años de trayectoria, también coach, CEO, fundador de Integrados, para compartir esta experiencia de esta masterclass, Cultura del Aprendizaje en las Organizaciones. Así que por favor estén atentos, si gustan pueden ir realizando sus preguntas en el chat y al finalizar, el profesor Eric va a ir compartiendo con ustedes cualquier cosa para disiparlo, ¿no? Así que adelante Eric, muchas gracias por estar acá en esta masterclass. Bienvenido. Muchas gracias, Ángel. La verdad que un gusto hacer un proyecto contigo, que salió así de casualidad. Bueno, la pandemia nos ha ayudado en ese sentido, pero es muy interesante lo que estás haciendo, te felicito. Y nada, y si lo hacemos como parte de generar comunidad de aprendizaje, porque yo creo que esa es una de nuestras funciones y también una de nuestras responsabilidades como docentes, como profesionales, el impartir conocimientos. Entonces, estoy a sus órdenes, señor Ángel. Bien, muchas gracias por estar acá, por compartir hoy día conmigo este tema que a mí me agrada mucho. Eh, bueno, Ángel en la presentación habló sobre integrados. Integrados ha sido un bonito proyecto, bueno, más que proyecto en realidad ha hecho ejecución, lo que tiene que ver con consultoría, y bueno, que me ha acompañado durante algunos años y que bueno, Integrados lo he tenido que poner en pausa en estos días, o mejor dicho, a comienzo de este mes, porque acabo de asumir una responsabilidad que yo creo que también va a hacer crecer mucho el reto profesional, ¿no? Actualmente yo soy jefe corporativo de capacitación de la empresa Arato, ¿no? O del grupo Arato, que he sido ahora, es parte de Mission, ¿no? Entonces hay que ver 5 empresas y tienen una filosofía sobre todo de capacitación y aprendizaje muy interesante. Yo creo que a partir de lo que voy a contarles sobre la parte de cultura de aprendizaje en las organizaciones. Va a ser un tema de compartir también de algunas aspiraciones que tengo ahora en el puesto que voy a desarrollar, ¿no? Bueno, cultura de aprendizaje en las organizaciones, tendríamos que dividirlo en 2 puntos, ¿no? Primero, el tema de aprendizaje y segundo, lo que es organizaciones. Sabemos perfectamente que como cultura de aprendizaje, o como aprendizaje propiamente dicho, un aspecto importante es que nosotros tenemos siempre un ciclo, ¿no? Un ciclo en el cual vamos aprendiendo. Este ciclo nace a partir de lo que incluso hasta en gamificación y en otras teorías se habla sobre la expectativa, el interés y las ganas de querer por ahí, ¿no? Ir explorando. Y es un tema importante, ¿no? Es un tema importante y es un tema innato en nosotros, ¿no? De querer explorar, de querer experimentar y buscar un poquito ahí los detalles y las cosas que nos llaman la atención en el día a día. Ese es un tema que yo creo que siempre nos va llamando la atención y nos va generando una condición viva constantemente de querer ir explorando. Y eso es un tema válido y es un tema importante. Ese es como primer punto. El aprendizaje entonces inicia ahí y termina con el proceso de la retroalimentación. Si vamos a partir del pensamiento sistémico, el pensamiento sistémico nos habla siempre de una condición circular, ¿no? De una circularidad dentro de toda esta condición. Entonces empiezo a partir de una expectativa, de un interés, de algo que me llama la atención, paso por el proceso de asimilación y va a terminar en el proceso donde yo no solamente lo introyecto, sino lo aplico para ver si realmente esto tiene o no tiene el impacto o la adecuación en el contexto donde yo me encuentro. Y eso es un tema interesante porque si ahora lo vemos a partir de la organización, vamos a ver que es el mismo círculo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo,
Este interés que nosotros podemos empezar a tener, que es totalmente natural, es cuando nosotros estamos entrando a nuestro trabajo, ¿no? Hemos sido seleccionados, estamos trabajando y entonces hay una expectativa. Este interés de querer explorar es básicamente explorar nuestras funciones. ¿Qué cosa es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Y en cuánto lo queremos lograr? Después está la brecha, ¿no? O que nosotros llamamos el gap. La brecha que a nosotros nos faltaría para cubrir la expectativa del puesto. Ojo, uno es la expectativa que tenemos nosotros y otro es la expectativa del puesto, con la cual fue creado, ¿no? Entonces, ese espacio nosotros le llamamos brecha o le llamamos gap, y eso se cubre a partir de ¿qué? De inducción, entrenamiento y capacitación. Eso es un tema interesante porque eso, ¿cómo lo vamos a saber si es que realmente vamos cortando esa brecha o ese gap? A partir de la evaluación de desempeño. Y la evaluación de desempeño nos va a dar los indicadores o las condiciones de decir si este colaborador está creciendo o no está creciendo. A partir de eso se toman decisiones. Entonces, como ustedes verán, el aprendizaje, como nosotros lo estamos viendo dentro de las organizaciones, tiene el mismo sentido circular. ¿Por qué? Porque en la evaluación de desempeño, el punto más importante no es evaluar ni detectar la brecha, sino el punto más importante es el proceso de retroalimentación. Es decir, ¿en qué me comprometo yo como colaborador? Mejorar los puntos débiles que tengo. ¿En qué te comprometes tú como mi jefe para apoyarme en mi propio desarrollo y empoderamiento? ¿Y en qué se compromete la organización? En darme las herramientas, las condiciones, y ahí tendría que haber cursos, maestrías, diplomados, etcétera, que me ayuden a mejorar en mi proceso. Entonces, en realidad, esa es la parte más importante de la evaluación de desempeño. Una vez que tenemos toda esta idea, vamos a la organización. Peter Singer habla de que la primera organización estudiada, y eso siempre lo menciono, de este libro tan interesante como es La Quinta Disciplina, es la familia. El primer sistema o la primera organización estudiada es la familia. Por lo tanto, tiene una estructura igual, semejante o parecida a las organizaciones que vemos hoy día. El punto interesante para determinar cómo es esta organización es la estructura organizacional. Si nosotros no vemos o no sabemos cuál es el modelo o cómo está representado su modelo estructural, no difícilmente podríamos ver o podríamos saber exactamente cómo es la filosofía, los valores y las condiciones que va teniendo la organización y su expectativa, su visión, su misión, su política para enfrentar las situaciones circundantes. Miren, hoy en día, como parte de esta circularidad, dice, tus clientes más insatisfechos son tus mejores fuentes de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si yo me pregunto a aquellos que les doy un servicio, ¿qué tal les va conmigo? Difícilmente entonces podré yo sacar un proceso de retroalimentación y mejorar mi proceso. ¿Qué me indica eso? De que no tengo que inventarme nada, o sea, no tengo que traer algo que sea súper archi multi elaborado de otro mundo para poder insertarlo en mi organización y poder decir, ah, oye, mira, es un genio. No, lo primero que hay que hacer es partir del proceso de preguntar a la gente qué cosa es lo que necesita, cómo podemos mejorar este proceso y su relación para darles el mejor servicio. Entonces, ¿qué cosa es lo que primero tenemos que determinar? Es que tenemos el aprendizaje, tenemos la organización y ahora tenemos el contexto. El contexto de la organización hoy en día, ojo, estoy hablando antes de la pandemia, era un sistema globalizado, como ustedes bien lo saben, con muchos desafíos, y de alguna otra manera con toda esta condición que genera los procesos de cambio constantes y rápidos. ¿Qué sucede ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Es el hecho de trabajar bajo la incertidumbre. Es decir, hoy en día hablamos sobre organizaciones en un estado de incertidumbre. Recuerden que en el proceso de la gestión de los 100 primeros días hablábamos siempre de 3 aspectos:
El primer aspecto era la turbulencia, segundo aspecto era la incertidumbre y tercer aspecto era la crisis. Decíamos que la turbulencia era toda condición donde venía una información o un suceso donde me sacaba de mi zona de confort y definitivamente no sabía dónde colocarme. La incertidumbre es el famoso chanfles, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? O sea, ya pasó todo este problema y no sé qué escenario me espera. Y ahí tengo que tener la capacidad como inteligencia emocional de poder adaptarme, aprender, mejorar para tomar una decisión adecuada y ver el lineamiento y hacia dónde tengo que ir para poder lograr mis objetivos. Y la crisis es todo proceso de mejora. Es decir, si no nos damos cuenta de que en la crisis tenemos este proceso de mejora, entonces no somos ni creativos ni innovadores. Porque en la crisis realmente se ve la capacidad que podamos tener para ir mejorando siempre, ¿no? O todo el tiempo. Bueno, ahora entonces, basándonos de estos tres niveles que les mencionaba, ahora tenemos el nivel de la incertidumbre. Estamos en un entorno de incertidumbre, en un entorno donde el nivel, como lo comentaba en algún momento con unos amigos, el nivel de desempleo es abrumador, ¿no? Los niveles económicos también son abrumadores y el escenario es totalmente incierto. ¿Qué genera eso? Lo primero que están haciendo las organizaciones es despedir a la gente, bajar el suelo a las personas y tratar de una u otra manera de manejar el tema de planillas. ¿Qué estamos hablando ahí? Más o menos de la administración de los recursos humanos, solamente de la administración. Y están considerando entonces de que la parte de las competencias blandas o de las condiciones de gestión de las personas no es importante ahorita. Lo más importante es controlar la parte económica, reducción de personal y manejo de sueldos, ¿no? Totalmente equivocado. Yo no digo que está mal. Hoy en día se habla de formar los famosos comités de crisis, ¿no? Algo que no teníamos como cultura, pero que tendremos que aprender a partir de ahora, ¿no? Los comités de crisis son estos comités que tienen que ayudar a tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado, de acuerdo a nuestra relación como organización. Pero no debemos desestimar que la gestión de las personas es importante en el proceso de incertidumbre. Es decir, si yo no sé qué cosa es lo que va a pasar y la organización se olvida de gestionar personas, es decir, primer indicador de gestión de personas, la comunicación, ¿qué es lo que genera? Genera crisis sobre crisis. Es decir, oye, estamos mal, se pueden generar un montón de especulaciones, ¿y qué cosa es lo que conseguimos? Que la crisis se acentúe más. Afecta al clima laboral, afecta a las relaciones entre personas y por lo tanto afecta al rendimiento del colaborador o del trabajador y impacta en la producción. Entonces, todo tiene una relación, pensamiento nuevamente sistémico. Si nos olvidamos de empezar o de continuar manejando el tema de la gestión de las personas, lo que vamos a conseguir básicamente es que al no tener una adecuada gestión de personas, comunicación, como les mencionaba, y otros procesos más que ayudan en esta etapa, es de que no podamos reponernos rápidamente. El gobierno y otros más están solamente pensando en la reactivación económica. Hoy día nos enviaron, o han enviado a nivel nacional, han enviado las activaciones económicas. ¿Cómo se piensa activar hasta el mes de agosto, hasta el mes de septiembre? El primer negocio que se va a aperturar es la minería, ¿no? Y otros más. Y dentro de la minería, obviamente hay otros que son los proveedores, que son importantes porque lógicamente a eso se le llama la cadena de suministros, ¿no? Es decir, toda la cadena que va a estar participando dentro de todo el proceso. La cadena de suministros es importante y si rompemos la cadena de suministros generamos caos. Entonces, no se ha roto la cadena de suministros, pero sí se ha detenido totalmente. En algunos aspectos, en algunos sectores sí se ha roto la cadena de suministros y eso es lo que ha generado inconformidad o que las cosas no lleguen, ¿no? Entonces, la reactivación es importante, yo no digo que no, al contrario, es un tema muy importante, pero consideremos que la reactivación económica también va a generar una crisis, porque una vez que nos empecemos a reactivar económicamente, también tenemos que darnos cuenta
de las condiciones del personal y de la condición en la cual este personal se encuentra. Recuerda cómo estamos nosotros. Tenemos crisis, paranoia, estamos con la idea del coronavirus, con la idea de la enfermedad, con la idea del contagio, va a haber una activación económica, una activación de actividad laboral, hay desempleo, hay un montón de cosas. Entonces, por lo tanto, las personas, por lo menos algunos amigos que nos estarán acompañando, que son psicólogos, habrán escuchado el tema de los factores psicosociales. Entonces, factores psicosociales intralaborales y los factores sociales extralaborales. Entonces, ahora tenemos ambos que están de una u otra forma chocando con nosotros y generando mayor condición de distrés, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la gestión que hacemos con las personas. Para centrarnos entonces un poquito en lo que les vengo a proponer sobre el tema de la cultura del aprendizaje, es que en esta situación es donde mayores aprendizajes debemos de tener. Si ustedes pueden ver mi pantalla, que ojalá que lo puedan visualizar, es que se hizo un estudio, ¿no? A partir de 230 empresas, y solamente el 7% de ellas hablaban o mencionaban lo importante de lo que es la cultura del aprendizaje. Miren, solamente el 7%, estamos hablando de eso en Estados Unidos. Imagínense aquí, ¿no? Donde no tenemos una cultura de gestión de personas, o que están aprendiendo algunas empresas a partir de una vez que empezamos con la globalización y empezamos a traer modelos e inversionistas extranjeros, empiezan a generar toda esta idea, ¿no? Entonces es un tema importante que la gestión del conocimiento no ha sido asumida o no está asumida de la forma en como lo habíamos pensado o lo queríamos redefinir, ¿no? Muy bien. En este aspecto, entonces, dice que la cultura del aprendizaje es esencial en los mercados poco predecibles y complejos. Por lo tanto, estamos en la condición del mercado. Incertidumbre, entonces es poco predecible, y complejos, tenemos paralización económica, por lo tanto tenemos toda la condición donde nuestro equipo de crisis debe de gestionar personas, es decir, comunicar a las personas, preguntar a cada una de las áreas qué cosa es lo que está aprendiendo a partir de lo que estamos enfrentando, y sacar buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas son decir, mira, yo estoy haciendo tal cosa, me está dando resultados, yo estoy haciendo esto, no me ha dado resultados hasta ahora, y empezar a hacer sinergia de procesos de aprendizaje. Porque una vez que se active, nos va a generar la crisis y entonces a lo mejor no nos vamos a poder adaptar rápido como lo que está pasando. Un ejemplo claro, para ser a lo mejor más evidente. Hablemos de la organización de colegios, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que está sucediendo con los colegios? Ustedes bien saben que los colegios y los padres de familia están quejándose por el servicio que están brindando los colegios, diciendo de que efectivamente la educación virtual o virtualizada no es lo mismo que lo que ellos han pagado. Y bueno, y cada uno tiene su idea, ¿no? Y van en choque y están tratando de buscar una unión. ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede es, si no hay una fluida comunicación con mi cliente externo, un problema es lo que estamos viendo ahora, el caos. Es decir, tú como cliente externo no sabes lo que yo tengo que asumir. Tú dices, como padre de familia, es que no vas a pagar local, es que no vas a pagar servicios, o los servicios te van a salir menos, es que no vas a pagar y no vas a pagar un montón de cosas. Como no ha habido una comunicación adecuada y mi cliente externo no sabe exactamente cómo me he sobrevivido durante todo este tiempo, no sabe o no tiene la idea de que hay algunos presupuestos que ya han sido gastados o comprometidos desde el mes de noviembre, el mes de diciembre, enero, febrero, y que lógicamente ya tengo proveedores que les tengo que cancelar y ellos también necesitan su dinero porque si no, ¿qué cosa sucede? Corto el canal de suministro. Entonces, y el padre de familia, ojo, también, pues, ¿no? Hablando sobre el tema de la calidad, sobre el tema de las herramientas que pueden haber o existir como medio del proceso de enseñanza y aprendizaje, o aprendizaje y enseñanza. Pero ¿cuál es el factor crítico aquí? La comunicación con mi cliente. O sea, si no mejoro
y no atiendo rápidamente la condición de la comunicación, entonces siempre va a haber dificultades. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Que en procesos de incertidumbre y procesos de crisis, una condición importante es la comunicación, tanto de manera interna hacia mis colaboradores como hacia mis proveedores. Pensamiento sistémico nuevamente. El aprendizaje facilita administrar las novedades, nuevas herramientas y también nuevos retos que enfrentan las compañías. Muchos comienzan a hablar o comienzan a decir de que un factor importante es el hecho de que bajo las crisis tenemos bajo las crisis tenemos oportunidades de trabajo, ¿no? No lo estamos viendo aún, pero lo importante es que qué oportunidades o qué otro tipo de oportunidades podemos ver a partir de una necesidad, ¿no? Esta necesidad nos lleva a dos condiciones. La primera competencia que sale a partir de eso es que el aprendizaje. El aprendizaje y la creatividad para poder adaptarnos. Un punto que yo creo que nos está afectando mucho es que estamos siendo rígidos y resistentes frente a un proceso de cambio. El proceso de cambio, que si bien es cierto, a veces nos tomamos tiempo para poder adaptarnos, hoy en día es un tema complicado. Otra de las cosas es poder mencionar lo que ahora estamos aprendiendo, y es un tema del teletrabajo. Es importante considerar el teletrabajo, ¿por qué? Porque es una forma nueva que estamos experimentando. Otros lugares ya lo hacían y nosotros no lo hemos hecho. Pero eso también ha generado ideas innovadoras. Es decir, ¿qué otras cosas más puedo hacer a partir de poder adaptarme en mi casa, en mi hogar, en mi comedor, ¿no? Como estoy ahora. Entonces, y poder de alguna otra manera seguir interactuando. Ahí viene un detalle importante. El detalle importante es que estamos utilizando las definiciones también equivocadas. Nosotros no tenemos que hacer un distanciamiento social. Eso es una definición totalmente equivocada. Nosotros hacemos distanciamiento físico, pero no social, porque seguimos interactuando. Tenemos herramientas de interacción, que debemos usar más las herramientas de interacción, pero que tenemos que tener cuidado que nosotros no hacemos distanciamiento social, hacemos distanciamiento físico. Si no, esto sería aún peor, el no hablar con las personas, el no poder relacionarme con las personas a partir de lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, llamar por teléfono, etcétera, etcétera. ¿Por qué les hablo sobre esto? Porque las modalidades que estamos ahora experimentando, aprendizaje virtual o virtualizado, el teletrabajo, son condiciones que a lo mejor lo veíamos en un futuro, o que ya lo estábamos haciendo de manera muy lenta. ¿Qué es lo que ha hecho ahora las circunstancias? Empujarnos. ¿Qué cosa es lo que tenemos que aprender? Adaptarnos a los procesos de cambio, a este proceso totalmente cambiante y circundante que está haciendo cada vez más. Reconocer entonces los retos que tiene la organización, y el principal reto es adaptarnos frente a las condiciones de cambio. ¿Qué hace la organización para adaptarse frente a las condiciones de cambio? Es que sus líderes estén comprometidos y que tengan la capacidad para poder adaptarse. Si un líder no está con la condición o la capacidad para poder adaptarse, arrastra a todos los demás, entonces la corporación o la organización no se puede adaptar. Punto importante que debemos de notar ahí, que la gestión de personas sigue siendo un tema importante. Cómo ayudar, empoderar a nuestros líderes de primera línea y de segunda línea para que baje en efecto cascada y que ayude a seguir nutriendo a partir de la comunicación, a partir de las condiciones relacionales de trabajo, funciones, supervisión, etcétera, etcétera, que nos puedan ayudar a seguir siendo frente a esta situación. Bueno, como a mí no me gusta hablar mucho, a mí me gustaría que por ahí también vayan escribiendo si tienen algún comentario o alguna pregunta, ¿no? Porque me siento solito, ¿sí? Cuando hablo. Y me voy. Así que si van teniendo alguna idea, alguna pregunta por ahí, por favor, pueden escribirlo y yo puedo hacer un pequeño corte y contesto esa pregunta, ¿sí? En base a lo que vamos conversando. Bien, ojalá que vayan teniendo sus preguntas. Listo.
Les mencionaba entonces que en este proceso de aprendizaje, que es toda una línea que vamos teniendo como un pensamiento sistémico y dentro de la organización también es circular, entonces podemos ver que los miembros de la organización buscan, busquen de formar activamente e incrementar y mejorar sus conocimientos, experiencias, habilidades y sobre todo el performance. Uno de los detalles importantes es, les mencionaba el caso de los colegios. Un factor que está chocando mucho a los padres de familia es que durante muchos años no han estado involucrados en el tema del aprendizaje de sus hijos, ¿cierto? Entonces lo chantaban todo el colegio que enseña. ¿Qué cosa es lo que nos hace falta, nos ha hecho falta mucho en este proceso? Es generar las famosas competencias de el autoaprendizaje, ¿no? Es cómo podemos ir generando la condición y la capacidad para poder buscar más información, adecuarnos mucho más, y no solamente quedarme con lo que me da el docente, ¿no? Autoaprendizaje. Y dentro de las organizaciones hoy en día es una competencia fundamental. Proactividad y autoaprendizaje. Es decir, no esperes o no esperemos a que la organización ni nos capacite, ni nos entrene, sino qué tanto realmente tú estás dispuesto a hacer este proceso de inversión. Porque una de las cosas que tenemos que notar es que el aprendizaje no te lo quita nadie, ¿no? Si todo lo que tú has aprendido te lo llevas tú a todas las corporaciones o a todas las organizaciones que tú vayas. Eso es dado por la organización o que tú mismo lo hayas buscado y más la experiencia es un bagaje que es un capital intelectual. Ese capital intelectual es solamente tuyo. Entonces, el hecho de ser proactivo y que dentro de la organización busques espacios de aprendizaje es muy importante, porque eso genera ahora lo que realmente las organizaciones están buscando como colaboradores, ¿no? Es decir, como te decía, no solamente el ser proactivo, porque hoy en día hablamos mucho sobre la creatividad y la innovación, pero cuando realmente comenzamos a ver qué cosa o en qué está inmerso el tema de la creatividad y la innovación como competencia, nos damos cuenta que en ambos hay aprendizaje, ¿no? O sea, tenemos que conocer, tenemos que tener una condición ya de experiencia, de haber buscado información, de haber podido adecuarlo frente al contexto y vamos generando estos dos espacios, ser creativos y ser innovadores. Hoy día estaba escuchando a era un congreso minero y estaba hablando un CEO también en lo que tiene que ver con innovación y él decía una cosa muy interesante, ¿no? Decía, y disculpen la expresión, espero que Ángel no esté grabando esto, pero decía, hay tanta estupidez que en nuestras acciones y en las cosas que hacemos que nos da espacio a ser creativos, ¿no? Entonces decía, y eso no se va a acabar. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de ver esa oportunidad, ¿no? Y hablaba sobre una marca de café. Y decía, bueno, esta marca de café eh, tiene la mayor cantidad en España de empresas donde van y tú metes una moneda y sacas tu café caliente, pero siempre va esta empresa y dice, discúlpenos, por favor, tenemos las mejores máquinas dispensadoras de café, pero tenemos el peor café del mercado, ¿no? Entonces él decía, ¿cómo puede ser posible que lo sigan vendiendo de esa manera? Es decir, ¿cómo puede ser posible que digas que tienes el peor café cuando tienes el mejor dispensador en lugar de haberte preocupado también de tener el mejor café? ¿No? Entonces, y ahí no hay muchas cosas que investigar, porque el cliente ya te lo está diciendo y porque tú, de alguna otra manera, ya lo sabes, ¿no? Entonces, ¿cómo vas mejorando esa parte? A ver, Dunia Hernández nos dice, entonces, aquellas organizaciones que no se adaptan a estos cambios o no quieren hacerlo, estarían, ¿dónde está? Allá, adaptárselo o no quieren adaptarse al cambio, ya están escribiendo mucho, ¿eh? Dice al cambio o no quieren hacerlo, estarían en riesgo de desaparecer o tener otras consecuencias. Mira, Dunia, sí. Quizás no va a desaparecer en un primer momento, pero aunque tú no lo creas, ahorita es un buen momento para aquellas personas que tienen un buen capital comprar acciones. O sea,
Hay gente que está comprando, y peruanos, que están comprando departamentos súper lujosos en Nueva York, porque la gente está escapándose de Nueva York, ¿no? Entonces, para lo que a algunos puede ser un evento contraproducente y complicado, para otros es una oportunidad importante de negocio, porque hay una familia peruana que ha comprado 5 departamentos lujosos en Nueva York y lógicamente lo único que va a hacer es esperar hasta que se active todo, porque se va a activar en algún momento, y los va a vender el doble, triple, el cuádruple. Entonces, aquellos que no tengan esta condición o la capacidad de poder adaptarse, o van a ser, o se van a mantener, o van a generar un tema de irse a la quiebra, o van a ser absorbidos por otros, ¿no? Que ese es un panorama que se está viendo. En las empresas, dice, en las empresas con esta crisis están reduciendo personal. Yo presto servicios de outsourcing y quieren que menos personal les dé valor agregado. Es cierto. Mira, hay 2 temas que yo creo que hemos abusado de lo que hemos dicho. Primero, a mí me gusta trabajar bajo presión. Eso es mentira. A nadie le gusta trabajar bajo presión, pero en algún momento se ha puesto de moda. Entonces todos ahora en nuestro currículo colocamos, a mí me gusta trabajar bajo presión. Y lo otro es, la visión que tiene la organización es que menos personal puede hacer más cosas. Entonces yo soy multifacético, yo soy multitask, entonces yo puedo hacer muchas cosas a la vez. Ojo, ten cuidado con eso, ¿eh? Porque lo que se está buscando en realidad, o más que todo, es que las personas sean más efectivas, ¿no? Entonces, por lo tanto, quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, hay que tener, nuevamente estamos buscando a especialistas, antes que hacíamos, antes buscábamos a gente que conozca poquito y haga de todo. Ahora, nuevamente, estamos regresando a esta condición de empezar a buscar nuevamente especialistas en temas específicos, ¿no? Eh, Estamos llegando a etapas de sobrevivencia. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, sí, definitivamente, como gobierno, como Estado, hemos estado preparados a un tema económico que yo creo que en otros momentos no lo hubiéramos hecho. Pero hay sectores y sectores que hoy en día están totalmente paralizados y sí podemos hablar de una etapa de sobrevivencia. Y bajo esas condiciones de sobrevivencia, lo más importante es no hacer nada, es esperar a ver las primeras luces de cómo el mercado se empieza a abrir. Muchas veces nosotros queremos forzar situaciones en el mercado cuando no están todavía en las condiciones para poder abrirse. Entonces, dosificar las condiciones que se van teniendo, que nuestros procesos y nuestros programas vayan teniendo una velocidad mucho más y más controlada para poder soportar esta situación es una de las cosas importantes. Mira, yo estuve hace poco en un comité de crisis en una empresa y una de las cosas que se conversaba ahí era el tema de, decía el gerente, ¿no? A mí me daría mucha pena y no dormiría, decía el gerente, si es que ahorita yo tomo la decisión de la reducción de sueldos y lo peor de todo sería pues decir a las personas que se tienen que ir. Una visión muy humanista, una visión muy interesante. Y entonces el comité de crisis mucho más interesante porque cada uno de ellos comenzó a dar las proyecciones que se tenían para poder evitar esta situación. Entonces, miren, lo importante que es cuando el gerente o la cabeza o el directorio plasma lo que realmente quiere, ¿no? Entonces él decía, yo no quiero que pase esto, ayúdenme, díganme qué cosa es lo que debemos de hacer para esto. Producción decía esto, canal de no sé cuánto decía eso, o sea, todos comenzaban a participar direccionados a lo que la cabeza lo decía. Entonces, es importante cuando podemos escuchar las diferentes estrategias y lógicamente muchas de ellas muy creativas. Luis dice, buenas noches, ¿cómo se relaciona la cultura de aprendizaje respecto a la inteligencia competitiva o inteligencia de mercado? Es parte de, Luis. La inteligencia de mercado, tú sabes definitivamente que ahora muchos de los procesos están integrados y es importante eso. Esos procesos que están integrados es conocer no solamente el core del negocio, el ADN de la organización, sino también es importante conocer a mis clientes y a mis futuros clientes. Hablo clientes desde el proceso del personal que va a trabajar conmigo hasta aquellos que les doy servicio.
Por lo tanto, es sumamente importante conocer el mercado, adaptarme frente a las condiciones del mercado, y para eso es ser parte del mercado constantemente. Recuerda que nos olvidamos rápido muchas veces de aquellas acciones que podamos hacer. Entonces es muy importante el estar presente constantemente. Patricia dice, buenas noches. ¿Qué hacer si la empresa no invierte en capacitarnos? Esa es una pregunta, Patricia, a la yugular, ¿no? Eh, yo sí recomendaría que si la organización o la empresa no tiene la cultura de darnos la oportunidad de capacitarnos, nosotros sí deberíamos de ahorrar poco a poco, pero ir más o menos pensando en nuestra ruta de carrera, ¿no? Recuerda, nosotros tenemos mapa de talento y tenemos ruta de carrera. La ruta de carrera está direccionado al colaborador de qué cosa es lo que necesita Eric para poder llegar a tal puesto. Necesito esto, necesito tanto tiempo de experiencia, necesito este tipo de capacitación, este tipo de competencias. Eso se llama ruta de carrera. Y mapa de talento no está direccionado al cargo, ¿no? Al cargo de este cargo, cómo podemos potencializarlo aún más, ¿no? Entonces, es importante estas dos definiciones, estas dos condiciones para que uno piense que el 80% de responsabilidad de la ruta de carrera es del colaborador más que de la persona, ¿no? Entonces, es importante considerar esa parte, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un proceso de inversión, ¿no? De invertir en nosotros mismos. Nimboma, dice, ¿cómo influyen las generaciones dentro de los procesos de adaptación forzada de las organizaciones? Es importante. Cuando nosotros vamos a ver el tema de aprendizaje, tenemos que ver el tema, mencionaba que el primer aspecto es interés. Entonces, para nosotros generar un tema de interés, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que hoy en día tenemos un choque generacional importante. Ese choque generacional importante es que tenemos a 3 segmentos o 3 generaciones que están chocando dentro de las organizaciones con intereses y expectativas totalmente diferentes. Entonces, por lo tanto, no puedo dar el mismo tipo de formación. Por ejemplo, si hoy día, a partir de lo que ya estamos aprendiendo de la pandemia, es que las personas que nos dedicamos a capacitar sabemos perfectamente que va a ser difícil o casi imposible reunir a la gente o a una cantidad de gente para, para capacitarnos. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que nuestro amigo Ángel está haciendo, capacitarnos a partir de herramientas virtuales. Profesor, la pregunta es, ¿los baby boomers estarán en la condición de aprender rápidamente algunas herramientas? Pues tendrán que hacerlo, pero tendremos que capacitarlos también en eso. Entonces, y que se vayan sintiendo cómodos también en ello. O tendríamos que hacer eventos semipresenciales con ellos. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias? Dependerán mucho del cliente, hacia dónde estoy direccionado y cuál es el objetivo que quiero cumplir, ¿no? ¿Qué haría la empresa si en un caso la mayoría de sus colaboradores les cuesta adaptarse? Nimoma, me has hecho una pregunta muy complicada. Ahí yo creo que tendríamos que acudir al tema del mapa de talento. Y hay una parte del mapa de talento donde vemos 2 vertientes, ¿no? Son 9 casilleros que nosotros denominamos la evaluación Lominger. Y en una de ellas, bueno, vamos a tener el tema de bajo desempeño, bajo talento. Entonces lo que vamos a conseguir es básicamente una persona que tendríamos que tomar la decisión si es que continúa la organización o no continúa la organización. Pero recuerda, todo eso tiene que ver con un acompañamiento primero, ¿no? O sea, ¿por qué te cuesta adaptarte? ¿Qué es lo que te limita a adaptarte? ¿No? No me quiero meter en el campo de Ángel de coaching, pero tendremos que acompañar a muchas personas en procesos de coaching y de mentoring para ayudarlos a que se puedan adaptar. Si a partir de eso las personas siguen siendo muy resistentes frente a eso, ya tendríamos que tomar otras decisiones, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? No podemos dar un buen servicio en una buena condición si es que no tenemos claro el ADN, es decir, el core del negocio, ¿no? La razón de ser, este lineamiento en el cual se sujetan todos los demás procesos, ¿no? Si no conocemos eso, no podemos dar un buen servicio. Entonces tenemos que darnos siempre un tiempo
para poder adaptarnos frente a esta situación o esta condición. Y una vez que nos hemos adaptado, daríamos de alguna u otra manera una fortaleza de servicio, ¿no? Oscar Chávez dice, en base a lo hablado, la autocapacitación es una buena opción, no esperar a que la empresa tome la iniciativa. No, eso tienes mucha razón, Oscar. O sea, es importantísimo determinar que yo tengo una aspiración dentro de la organización donde yo me encuentro, fuera de las condiciones motivacionales que se van a tener. Hay que considerar también que la empresa está comprometida con, con los trabajadores, de motivarlos en un 20%, y un 80% es tu responsabilidad. Lo mismo sucede en capacitación. Entonces, lo primero que tengo que tener yo claro cuando estoy dentro de una corporación es hacia dónde quiero llegar. Es decir, estoy ahora en este puesto, tengo que mejorar este puesto, tengo que hacerlo crecer en este puesto, etcétera, etcétera, qué cosas, pero y una vez que ya tengo un cierto tiempo, empezar a pensar en, ¿es momento de cambiarme de corporación? ¿Es momento de asumir nuevos retos? ¿O es momento de crecer dentro de la organización? ¿No? Entonces lo que dice Oscar es muy cierto, ¿no? Brian dice, ¿qué opina de la pastelería San Antonio? Muchas organizaciones han seguido siendo ejemplo, reinvención. La reinvención es parte del proceso de crecimiento de la organización. Recuerda que la organización no es la que se reinventa, sino la que se reinventa es las personas. Y las personas, por ende, hacen que se reinvente la organización. Es decir, una organización no puede tener la capacidad de poder reinventarse si no tengo personas que tengan la capacidad de reinventarse constantemente. ¿Mm? Entonces, tener claro el objetivo, tener claro las condiciones, ¿no? Las personas evalúan y revisan su forma de trabajar, se plantean si su trabajo está en con consonancia con la estrategia de negocio eh, y sobre todo de las condiciones a nivel general. Es importante esta parte. ¿Por qué es importante? Porque si no lo tenemos claro, como decía, si no tengo claro el core del negocio, si no tengo claro exactamente qué cosa es lo que quiero hacer y hacia dónde está direccionada la organización y cómo puedo yo ser parte de ello, entonces no estoy contribuyendo con nada, ¿no? Entonces una de las cosas importantes es ver a partir de donde yo me encuentro qué tanto realmente estoy generando valor a la organización, ¿no? Ahí se habla básicamente de valor en la organización. Sofía Salcedo dice, ¿se puede solicitar a la empresa apoyo económico para una capacitación? Dependiendo de las políticas de la organización. Dentro del proceso de inducción, las empresas están, digamos, en la obligación de contarle al trabajador, o incluso cuando están negociando la contratación, de contarle más o menos cómo es su modelo, si dan un espacio para que se puedan capacitar, si hay políticas de capacitación, etcétera, etcétera, ¿no? Si existe todo esto, bueno, y de alguna otra manera, ya teniendo clara la situación, es importante, bueno, sí, se puede solicitar a tu jefe inmediato. ¿Qué quiero decir con eso? Si, por ejemplo, la política dice que una vez pasado el año yo tengo derecho a una capacitación o al 20% del apoyo económico de una capacitación, entonces yo decidiré o yo buscaré un curso o un diplomado o algo donde me gustaría que me apoyen con el 20% a partir del año. Entonces, pero eso, ¿quién te lo dijo? Te lo dijo tu jefe inmediato, te lo dijo la área de recursos humanos en el proceso de inducción. Eso ayudaría o tendría que ayudarte un poquito a saber cuál es la política de la organización en el proceso de formación de personas. Dice, de hecho puedo dar fe de que las herramientas virtuales funcionan porque un espacio de aprendizaje no solamente es presencial. Si nosotros podemos lograr con ustedes supervisión, sí, o sea, María Antonia, sí, las herramientas son poderosas, son fuertes, tienen muchas condiciones para poder hacerlo y es importante, ¿no? O sea, yo no digo ni desestimo. Eh, lo que es importante es cómo vamos a ir adaptándonos frente a ella las distintas generaciones, ¿no? Para definitivamente sentir de que me estás supervisando, me estás dando el proceso de retroalimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Mario Montalbán dice, según la realidad que estamos pasando en su experiencia laboral, ¿se ha encontrado con una organización que tenga la capacidad para definir
de forma eficiente quiénes son los principales perjudicados. Sí, como te decía, en una empresa que estuve asesorando antes de entrar donde me encuentro ahora, participé del comité de crisis. Y dentro del comité de crisis, la información importante que daba gestión de talento humano era decir justamente eso. Dos condiciones fundamentales. Primero, cuáles son las poblaciones de riesgo que tienen que ir a hacer teletrabajo y qué tipo de teletrabajo tendrían que hacer desde su casa. Estamos hablando de personas mayores, de personas vulnerables frente a la enfermedad. Esa es la primera decisión y es la primera data que tuvo el área de recursos humanos que tiene que ser así, súper rápido, ¿no? Para no exponer a los trabajadores. Segundo, las condiciones de las personas que podían hacer un teletrabajo efectivo en los distintos niveles, estratégico, táctico y operativo, ¿no? Y después las diferentes estrategias, ¿no? Desde los comedores, desde las asignaciones de los nuevos CPP de bioseguridad, como son las mascarillas, el desinfectado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí lo hay. Si la empresa está pasando en crisis por el tema de coronavirus y está en pérdidas, realmente pasará a invertir en capacitarnos. Albina, no necesariamente la capacitación tiene que generarse a partir de contratos con proveedores externos, ¿no? También podemos generar un proceso de aprendizaje interno, es decir, podemos buscar dentro de nuestros colaboradores gente que tenga condiciones y capacidad para poder transmitir también lo aprendido. Entonces, recuerda, no solamente la capacitación significa el pagarte un diplomado fuera, una maestría. La parte de la formación también es responsabilidad de los líderes de la organización, de los jefes de área, ¿no? Y de los supervisores con más experiencia, ¿no? Que pueden dar a conocer lo que saben y eso también se llama, lo que hoy día llamamos comunidades de aprendizaje, que es un tema importante, ¿no? Entonces, generar dentro de la cultura de aprendizaje estos grupos que se van generando aprendizaje entre ellos, ¿no? Entonces, sí es importante capacitarnos, pero recuerda, hoy día, por ejemplo, es importante que el área de SOMA, que el área de medicina ocupacional, nos estén dando capacitaciones constantemente, ¿no? Porque es un tema de bioseguridad. Entonces, ¿cómo te cuido en el trabajo y cómo esto tienes que llevarlo a tu casa? Porque ¿de qué vale cuidarte en el trabajo si tú llegas a tu casa y te contaminas en tu casa, ¿no? Y lo peor de todo es que contaminas a la gente de tu casa. Entonces, nuevamente, ¿no? Es un tema sistémico. Es la responsabilidad de la organización, no solamente con el colaborador dentro de la organización, sino la proyección ahora hacia la familia. Entonces, estamos capacitándonos, ¿no? Hace poco, por ejemplo, yo estaba con el respirador, yo salía del respirador y ¿qué cosa hacía? Echaba alcohol por un lado y por el otro lado, lo secaba, lo ponía ahí y me lo volvía a poner al día siguiente, ¿no? Viene la encargada de salud ocupacional y me dice, así no se trata una mascarilla, así no se trata un respirador, ¿no? Lo que tienes que hacer es simplemente sacártelo, ¿no? Lo metes en un sobremanila, lo sellas y el día siguiente solamente coges la puntita de las ligas y te lo vuelves a colocar y ya no la zona infectada. Yo le decía, ¿y por qué no lo desinfecto? Porque eso genera, cuando tú tienes la mascarilla, el sudor y el vapor de lo que tú emanas genera bacterias. Entonces, si no te contagias del coronavirus, te vas a contagiar de las propias bacterias que tú estás cultivando en la mascarilla. Entonces, no necesitas echarle nada, simplemente dejarlo secar. Imagínate. Entonces, y ya nos vamos capacitando también en eso, ¿no? Dani dice, ¿qué estrategia sugieres trabajar con cada grupo generacional? Yo creo, dice, yo creo que hay muchas estrategias que hacer. Lo principal, yo creo que antes de establecer estrategias es conocer cada grupo. Porque recuerda, o sea, hay grupos generacionales como Baby Boomer que no necesariamente responden totalmente a las características Baby Boomer. A veces hay Baby Boomer que tienen más energía que un chico de 25 años, ojo. Y que buscan y exploran más información. Entonces hay que tener, primero, conocer bien a tu cliente interno. Entonces para eso tienes que, bueno, que conversar, que preguntar. Ahora podemos hacer algunas entrevistas, ¿no? Vía virtuales, conversaciones con alguna herramienta, Skype, Zoom o cualquier otro, para preguntarles qué necesitas que te brindemos y cómo se te acomoda mejor el poder transmitírtelo, ¿no? Y aquí está lo que yo les decía, ¿no?
es establecer estas comunidades de aprendizaje a partir de expertos que estén dentro de la organización que podemos mapearlos, ¿no? Y eso es algo muy importante que tenemos que ir buscando. Acá había otra preguntita antes de pasar a esta parte de aquí. Dice, una estrategia que nos está funcionando, que hemos creado, es un programa de charla de 5 minutos. Genial. Mira, María Antonia, las charlas de los 5 minutos son fundamentales y son muy poderosas. ¿Qué cosa es lo que tenemos que tener cuidado? Y es una de las cosas que estamos viendo ahorita en la corporación. En no generar pánico, es decir, realiza los 5 minutos de charlas, pero que no sea siempre con la idea del COVID. Porque recuerda, llego a mi casa, veo noticias, escucho radio, hablo con mis amigos, COVID. Voy por la calle, miro a la gente, pero COVID. Llego al trabajo y COVID. O sea, es demasiado condición que llega a saturar. Entonces es importante que simplemente digan, ¿no? Como parte de nuestro proceso ahora de bioseguridad, lavarse las manos 20 segundos, ¿no? Mantén tu distancia. Cosas así, y no necesitas en esta charla siempre hablar, por lo menos como título, una recomendación que te la brindo, es siempre con el título de COVID. Luchemos juntos contra el COVID, ¿no? Ahora todos contra el COVID, ¿no? No. Entonces, simplemente es dar los mensajes sin llegar a que esto sature tampoco a la población. Y aquí dice, para realizar capacitaciones sería necesario segmentar a los grupos generacionales. Sí, tenemos que mapearlos, Jackie. Tenemos que mapearlos para poder segmentarlos, como tú bien dices. Y podemos dar la misma capacitación, pero con distintas metodologías. Y hay distintas metodologías para todos. Tenemos metodologías, por ejemplo, ergonomía, ¿no? Andragogía, que es la condición o la capacidad metodológica para poder enseñar a adultos, ¿no? Y eso es un tema importante que podrían ustedes buscar información que la tenemos por ahí, ¿no? María Antonia dice, claro, son distintos temas, tipos como lavarnos las manos, exactamente, o sea, usar la mascarilla, lavarnos las manos, el distanciamiento social, que debemos de cambiar la palabrita con distanciamiento social, como les mencionaba, porque nosotros hacemos distanciamiento físico y no distanciamiento social, ¿no? ¿Qué contribuye todo esto que estamos generando ahora dentro de las organizaciones? Es comunicar a todos las necesidades para poder evolucionar. Si yo no digo qué cosa es lo que me hace falta, mi colaborador, mi jefe y todos los demás no sabrán qué necesitan poder darme. Y no esperemos a la evaluación de desempeño para que recién hagamos un proceso de retroalimentación. Mentalidad abierta que promueve la inclusión. Ese es un tema importante también, ¿no? Son ideas que van brotando y es importante saber lo que muchas veces esas ideas vienen de las personas desde mando operativo hasta mando estratégico, ¿no? Menos límites en muros entre las funciones y departamentos. Eso es totalmente importante también. Si no lo tenemos, rompemos estas condiciones que nos da una horizontalidad en el aprendizaje. Y hay que proporcionar un espacio didáctico o adecuado para poder asegurar que esta información llegue direccionada para dar soluciones, sobre todo. Recuerden que uno de los principales objetivos es brindar solución, ¿no? Ese es un tema importante que podríamos usar como criterio dentro de nuestro proceso de aprendizaje. Romper las limitantes que vamos teniendo y cómo vamos llegando. Y encontré este cuadradito que a mí me gustó, que dentro del proceso de aprendizaje tendríamos que tener en cuenta algo muy importante, que es la metacognición. Es qué cosa es lo que he aprendido, ¿no? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué lo he aprendido? ¿Y en qué otras ocasiones puedo usarlo? Y recuerden, la gente que hemos vivido la pandemia, Dios no quiera, pero si volvemos a tener la experiencia, ¿no? de volverla a vivir, yo creo que las cosas no nos van a dar de la misma manera, no nos van a afectar de la misma manera, ¿no? Entonces, es un tema también de aprendizaje. No sé, yo creo que, muchas gracias. Si tienen ahí alguna pregunta, lo he hecho casi a tiempo, faltan 2 minutos. Pensé que me estaba demorando mucho y espero que esta información les haya sido de utilidad.
Y bueno, y ahora sus preguntas, ¿no? Que ya han estado participando, lo cual yo agradezco mucho. Si pueden conectar su audio ahora, si gustan. Ana Saavedra dice, pienso que a partir de ahora todas las empresas deberían implementar brigadas o un departamento de seguridad en el trabajo